Bueno, buenas. Hoy, día 10 del reto, Road to Payout. Tuvimos TP y nada, voy a pasar a hacer el trade recap de la fecha. Hoy, lunes 13 de julio, nada, el precio se encuentra con esta estructura en una hora. eh, en diario, yo lo que vi es que, bueno, no se ve bien, pero acá tenemos un gap en diario, si se llega a ver. Y nada, después de entrar en un gap diario, luego una toma de liquidez en una hora, dentro de un gap de una hora, y el precio se encontraba como por acá. Dije, listo, hoy es día de compras y porque se estaban invalidando los gaps alcistas, perdón, los bajistas. Entonces dije, listo, el precio va a empezar a respetar los gaps alcistas y va a empezar a respetar estos que son bajistas. Entonces nada, el precio, como verán, arrancó y creo que el marker open fue por acá. Acá fue la apertura. Yo lo que estaba esperando era que respete este de 15 como para poder seguir subiendo. Que me deje algunos de 5 y seguir subiendo por lo menos hasta este gap de 4 horas. Bueno, el precio arrancó, abrió el mercado y no paró de bajar. Como acá. Bueno, ahora voy a salir del replay. Así lo veo mejor. Nada, el precio tiene un gap de 15 acá que ni siquiera testea. Deja una SMT bajista. Ven que acá el open market se llevó estos highs de acá, que acá no. Y empieza a bajar, bajar, bajar. Entonces dije, listo. Se va a llegar toda esta liquidez. Yo pensé que no se iba a llegar este low, la verdad, porque para mí era un protected low después de llegarse esta liquidez. Y hasta que no se saque el gap de 4 horas, para mí no había forma de que por lo menos llegue hasta acá el precio. Pero bueno, se ve que el precio fue hasta acá. Dejó una SMT, porque miren que acá el IS está súper alcista, la verdad. El gap de 15 minutos que yo esperaba que se respete acá en el Nasdaq, el IS sí lo respetó, si nos fijamos bien. Ven como la estructura es mucho más limpia acá. Respetamos el de no una hora, subimos a la toma de liquidez externa y nada, seguimos con la tendencia. Acá tomó, o sea, claro, tomó liquidez interna, respetando, sube y el gap de 15 minutos lo respeta para poder seguir subiendo. Entonces nada, yo lo que estaba esperando era eso, pero en el Nasdaq. Y como el Nasdaq no paró de caer y me empezó a dejar en 5 minutos gaps bajistas, tipo este gap, este gap, este gap, yo iba a tenerlo muy difícil para tomar unas compras, la verdad. Porque bueno, esta es una zona donde puede el precio reaccionar para abajo, esta zona también y esta zona también. Entonces dije, listo, puede ser muy difícil que yo tome una compra. Hasta que se me presentó este escenario. Yo lo que tenía acá era varios gaps en 5, tenía un gap en 3 minutos, tenía un gap en 2, acá, y tenía un gap en 1 minuto, que era este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio llega hasta acá, tipo cuando el precio hace esto, yo lo que estaba esperando, en realidad, hasta acá, yo lo que estaba esperando era una reacción instantánea, usar esto como un breaker block en 15 minutos, porque si se fijan bien, perdón, breaker block no, como rejection block, y que el precio suba. Pero bueno, esto dependía de la fuerza que dé y si me cerraba el gap, porque acá este gap de 5 no estaba todavía. Eh, no se había terminado de cerrar, entonces nada, yo dije listo, si me da este inverse de 1, yo targeteo estos highs y después veo si lo dejo correr hasta arriba de todo o no. ¿Qué pasa? El precio empieza a caer, a caer, a caer, toma este low finalmente y después toma otra vez el low, es decir, se lleva liquidez y después hace un resweep de la liquidez. Esto, de acá. Entonces, yo al no ver una reacción instantánea como para que el precio me dé un indicio de que quiere subir, porque si hubiera querido subir hubiera tomado esta liquidez y hubiera invalidado este uno y se pone a consolidar, tipo literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas son, 10 minutos. Y veo esta vela de acá, dije listo, esto es una AMD. Acumula, manipula, distribuye.
el mismo patrón que traíamos casi siempre, que traíamos el último día, el viernes, que habíamos llegado a TP todo. Entonces nada, yo lo que quería ver era acá, dejamos un fair value gap y dije listo, esto sí o sí tiene que ser un inverse en un minuto y se va distribuyendo. Por lo menos hasta los gaps que no fueron mitigados, como el de 5 de acá, el de 5 de acá y el de 5 de acá. Entonces nada, yo estaba esperando la entrada, pero la entrada tarda demasiado, la verdad. Porque acá testea, rechaza. Y acá yo ya estaba perdiendo bastante confianza, la verdad, en el trade. Pero hay algo que me gustó mucho en el 10, que fue esto. Pasó la misma consolidación acá, con un único gap. Y este sí se invalidó en la segunda vela. Bueno, ponele que en la tercera, esto hay que verlo bien. Entonces tuvo una toma de liquidez interna del mínimo en un gap de 15 minutos. Tuvo una S&P y tuvo un inverse claro, bastante claro, mucho más claro que el del Nasdaq. El del Nasdaq, ¿cómo se va a percibir? Bueno, salimos. Nada, Nasdaq tardó 1, 2, 3, 4, 5 velas. Yo entré en el inverse de 30 segundos, por eso entré acá. Pero bueno, en realidad yo tendría que haber esperado que cierre el de un minuto. A 5 segundos del gap se me tiró para abajo. Y yo ya estaba pensando en cerrar la posición porque la verdad yo tendría que haber esperado el de un minuto, entrar como por acá. Pero bueno, entré en el de 30 segundos y fue más por convicción, fue más por lo de la acumulación y manipulación. Yo pensé que íbamos a distribuir bastante más rápido, pero bueno, nada, pasó eso y gracias a Dios salió bien. Pero bueno, eso es a corregir también, puedo tener errores de ejecución. Y nada, una vez que entramos en el trade, yo dejo mi stop loss abajo de este swing low, que podría haberlo dejado también acá abajo, del protected low, pero bueno, lo dejé ahí porque creí que íbamos a tener una reacción instantánea, por lo menos hasta estos highs que tenemos acá bastante cercas. Y nada, mi break-even point era el unmitigated de 5 minutos, este de acá, porque dije listo, si el precio quiere ser bajista, va a reaccionar de acá para abajo, y si es alcista, va a empezar a invalidar. Entonces, nada, el tema es que acá yo estaba viendo que el SP ya estaba reaccionando a estas zonas. Me quería poner break-even en esta zona. Entonces, nada, me puse break-even en estos highs y apunté al unmitigated de 5 minutos. Porque aparte, acá, miren, acá se cerró 15 minutos y ni bien cierra 15 minutos, reacciona a la baja. Entonces, yo lo único que quiero es, como lo dije la última vez en el último recap, yo quiero un trade de reacción. Yo no quiero que el precio baje, me llegue cerca del stop, del break-even, suba, baje. No, yo quiero un trade de 4 o 5 minutos máximo que me dé una reacción instantánea al alza, que es lo que pasó. Bueno, acá tardó un poquito, pero bueno, el trade, yo entré y automáticamente tuvimos 4 velas verdes alcistas que nos dieron unos 115 puntos y yo quiero tomar esas subidas o las bajadas que sean. Entonces nada, yo al primer punto de interés me pongo break-even y al segundo punto de interés bajista me pongo TP automáticamente. ¿Podría haberlo estirado hasta acá? Sí, pero bueno, me hubiera comido este break-even acá, porque básicamente reaccionó el punto de interés bajista, que es lo que yo no quería. Entonces por eso yo pongo los trades. Aparte yo tomé un trade, un 1.54, que por lo general yo tomo un 1 a 2, 1, 1.2, 1.3, no tomo nunca 1.5 casi. Así que nada, yo no iba a tirar a un 1 a 2, por ejemplo, porque nunca es mi ratio. Y nada, siempre busco 1 a 1, 1 a 1.2, 1 a 1.3. Así que nada, yo creo que este TP fue más que suficiente como para cerrar el trade. Nada, ven que el precio después reacciona a los puntos de interés, o sea, reaccionó al gap de 15 minutos en el que entró hacia abajo. Llega hasta mi punto de break-even, o sea, me hubiera sacado si yo estaba de break-even, si lo quería holdear hasta acá, por ejemplo. Nada, después sube y recién vimos una velota acá abajo que manipuló todos los stop loss, estoy seguro. Miren cómo bajó. Y nada, y ahora está distribuyendo hacia el alza de nuevo. Por eso es la importancia de ponerse break-even en los puntos de intereses donde se puede dar una reacción bajista, por más de que vaya sea claro. Porque nada, te puedes comer primero una consolidación, segundo, puedes tener razón en el análisis y que te vaya a TP, pero también te puedes comer un break-even, cuando en realidad
o sea, el recorrido te lo dio. Vos tenés que agarrar una parte de ese recorrido, no siempre tenés que ir hasta los targets o los drone liquidity más claros, como por ejemplo acá. Porque claro, sí, yo también hubiera pensado que iba a ir hasta acá, pero para pasar por eso tengo que pasar por todo esto. Entonces prefiero tener un trade más agresivo de un RR súper chico y que vaya a ir TP directo. Nada, ese es el trade recap de la fecha. No hay nada más que aclarar. Creo que estamos a un trade de poder pasar la evaluación. Esperemos que el día 11 sea el indicado. Nos quedan 500 para pasar. Así que nada, a tener paciencia y seguir respetando el plan, porque hoy lo hicimos muy bien, lo hicimos en el live muy bien. Tipo, fuimos muy pacientes, dijimos acá hay que ver qué va a pasar. Y hubo mucha divergencia en el open market, así que fuimos bastante pacientes y tomamos la entrada que yo creo que fue el mejor escenario de la fecha. O sea, miren, acá abrió el mercado y yo no sé si hubo una entrada mejor que esta, con tanto volumen. La verdad, dudo que acá alguien haya tomado una venta porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, nada, vamos a seguir con el día 11 mañana. Y nada, recuerden que estoy operando todos los días en vivo en Kik, así que nada, si quieren pasar, más que bienvenidos todos. Chau.